Buen día. Bueno, en principio pedirles disculpas porque hemos tenido un inconveniente técnico. Suele pasar, diríamos, todos los que tenemos problemas técnicos cuando vamos a comenzar una presentación. La verdad, les contaba cuando estaba hablando y ustedes no me escuchaban, les contaba que hoy tenemos el honor de tenerlo a Walter Campi con nosotros. Walter tiene una amplia trayectoria en el campo de educación a distancia, es secretario de Educación Virtual de la Universidad Nacional de Quilmes, es doctor por la Universidad de Extremadura y tiene un máster en Comunicación y Educación. Para los colegas de la Facultad de Artes, debo decirles que también es maestro en artes visuales y profesor en artes plásticas. Y para los colegas de la Facultad de Ciencias Exactas, les cuento que es especialista en informática educativa, y para los colegas de la Facultad de Humanidades también. Bueno, Walter tiene, como les decía, un currículum impresionante y también les contaba hoy cuando no me estaban escuchando que yo soy una admiradora de él desde hace mucho tiempo. Cuando tomé este camino de empezar a incursionar en educación a distancia y bueno, se fue transformando en un referente al que admiro y al que estimo mucho, así que el tenerlo hoy acá es una mezcla de sensaciones, no solo la cuestión profesional, sino la personal también de tenerte, Walter. Bienvenido. Un placer tenerte con nosotros y un placer que nos regales un ratito de tu tiempo y que a través tuyo también la Universidad Nacional de Quilmes se esté sumando a este programa que empezó humildemente pensando en esto de conectar lo que cada uno sabe y ponerlo a disposición de otros, así que vos puedas compartir este segundo con tus saberes para sumar al saber colectivo es realmente un orgullo. No, realmente el orgullo es mío, la alegría enorme de compartir. Realmente hay algo que aprecio y valoro muchísimo, que son estas cosas que hacemos a pulmón. Una cosa me parece que es súper importante, y es que a veces las personas que son muy visibles son visibles gracias a que hay un colectivo trabajando junto a ellos, ¿no? O sea, finalmente disfruto a veces casi injustamente de la popularidad que tiene mi universidad en esta temática, y en realidad hay un trabajo de muchísimos años, incluso que me precede y en mucho, ¿no? O sea, yo me formé en la Universidad de Quilmes, soy graduado de la licenciatura en Educación de la Universidad de Quilmes, y obviamente era una universidad que ya era, o por lo menos ya se estaba construyendo como referente cuando yo era estudiante. Así que hay un colectivo de personas, por un lado en la Universidad de Quilmes, pero por otro lado en las redes que la Universidad de Quilmes forma parte. Por ejemplo, comentabas antes que nosotros compartimos en la rueda, donde nos conocimos personalmente, a pesar de los contactos previos académicos. Un honor también y una alegría, y también te estimo muchísimo y te considero una amiga, por eso para mí es una alegría enorme participar de aquí. Pero bueno, esto es este conocimiento que a veces uno porta y que personaliza en uno u otro actor, en realidad es un conocimiento colectivo, y por eso para mí es muy importante estar en las redes. Algunos habrán notado que a veces estoy de este lado de la pantalla, pero muchísimas y la mayor parte de las veces estoy en el público, escuchando, aprendiendo y tratando de compartir. A veces creo, y es lo mismo que le digo a mis estudiantes muchas veces, es mejor irme de una reunión con una pregunta que lleno de respuestas, y esto me parece que es algo a lo que los voy a invitar hoy, a que nos vayamos de esta reunión llenos de preguntas. Así que bueno, para mí y para la universidad que represento también, es un honor enorme formar parte de esta red, en tanto una red solidaria, una red que hacemos a pulmón, una red que vamos a ir construyendo de a poco, y que vamos a ir agrandándola, y que esperamos poder contribuir
con nuestro pequeñito granito de arena como parte de la red. Por eso es también importante para la red que por ahí colaboren todos los miembros de la red, y los miembros somos todos nosotros, los que estamos en este momento, Alejandra, yo de este lado de la pantalla, pero cada uno que está en este momento en la sala de chat al costadito. Así que bienvenidos, compartan, denle me gusta, denle like, inviten a sus colegas, porque esto lo hacemos entre todos. Así que en nombre mío y de la Universidad Nacional de Quilmes, muchísimas gracias, Alejandra, y muchísimas gracias a la universidad, y muchísimas gracias a esta red que vamos a hacer juntos. Bien, Walter, un placer. Te vamos a escuchar hablar sobre los marcos regulatorios de educación a distancia, un tema que la verdad es que nos tiene un poco alterados a todos en este momento, cuando la educación a distancia en realidad empezó a entrar en la voz de todos, para cuestionarla, para decir que es a distancia, para decir que no es a distancia. Pero interesante que se haya producido esto, ¿no? Lamentable el contexto en el que se da, pero más allá de eso, interesante que haya surgido como una posibilidad y que esté en la punta de las discusiones. Nos parece interesante, y lo que vos nos puedas decir seguramente nos va a ayudar a pensar y, como vos decís, hacernos más preguntas respecto a este campo tan interesante. Así que, bueno, te escuchamos, compartimos silenciosamente este momento y muy activamente en el chat. Perfecto, bueno, voy a compartir la pantalla. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, efectivamente, como les adelantaba Alejandra, vamos a hablar sobre los marcos regulatorios de la educación a distancia. En particular, lo que me interesa es hablar del marco regulatorio de la educación a distancia en un sentido amplio, y además hacer una pequeña aclaración para algunas personas que por ahí tuvieron la oportunidad de ver una presentación parecida a esta que hice ayer en la UGM. Realmente es bastante parecida, no es la misma presentación, pero es una presentación que va a tener algunos puntos en común. Esta es una versión mucho más abreviada porque tiene que ver con el contexto local, y la que hice ayer para la UGM tiene que ver con un contexto regional mucho más amplio, ¿sí? Y tenía que ver principalmente con el posgrado. Esta es de carácter más general, pero si alguien estuvo ayer en la reunión de UGM, bueno, le pido disculpas porque algunas cosas van a ser el mismo concepto, ¿sí? Bueno, aclarado esto, entonces vuelvo a que hablaba de marcos regulatorios en sentido amplio. Por un lado tenemos las regulaciones de carácter específico que abarcan a la educación como un derecho, y esto es importante. En la región entendemos el acceso a la educación superior como un derecho. Este está descrito como tal a través de las garantías constitucionales y a través de los tratados internacionales que la Constitución de la Argentina adhiere, y que como tales tienen carácter constitucional también. Por otro lado, también hay otros marcos regulatorios de segundo orden, diríamos, que son las leyes. Por ejemplo, la ley de educación o la ley de educación superior. Y un marco regulatorio en el caso particular de Argentina, que tiene que ver con las regulaciones ministeriales, ¿sí? O sea, en lo que son disposiciones, resoluciones ministeriales, que también actúan como marcos regulatorios. De hecho, la última que tenemos está en vigencia desde el año 2017 y va a ser una de las cosas que vamos a enfocar. Pero también tiene que ver con cómo se regula la educación superior a distancia, otras regulaciones que no son específicas del ámbito educativo. Aquellas que tienen que ver con el derecho de autor, aquella que tiene que ver con la protección de los datos personales de los ciudadanos,
básicamente todo lo que tiene que ver el derecho a la privacidad de los ciudadanos, que también está garantizado y tiene estatus constitucional, la protección de los derechos de los consumidores, particularmente para los estudiantes de educación a distancia que trabajan en los sistemas públicos, y privados, y dentro de lo que es la protección del derecho de autor, todo lo que tiene que ver con la administración digital de los derechos de autor, eso que se conoce como DRM, ¿sí? Bien, todo esto hace un entramado complejo de derechos que no podemos dejar de tener en cuenta cuando vamos a pensar en cómo regular la educación a distancia. En particular, y volviendo a las normas de carácter específico vinculados a lo que tiene que ver con la educación a distancia en sí, la educación en tanto derecho hay una tradición importante dentro del sistema universitario sudamericano y en el argentino en particular, de respeto por la autonomía. Y este respeto es especialmente apreciado por las comunidades. Esto es algo que muchas veces tenemos el cuidado, justamente hablábamos de esto recientemente con Alejandra, que alguna aplicación del derecho no impacte negativamente sobre las garantías de la autonomía de las universidades, ¿sí? De cualquier manera, igual, este valor supremo que le solemos dar a la autonomía va de la mano de que creemos como colectivo que solo las universidades son quienes pueden garantizar la calidad de la educación superior. ¿Sí? O sea, es algo que va de la mano, no hay un rechazo por la calidad en la autonomía, sino un reconocimiento porque el ejercicio legítimo de la autonomía va a traducirse precisamente en calidad. Y en calidad con inclusión. Y eso es el sentido último de la educación a distancia, ¿sí? Que la educación a distancia sea una herramienta para la inclusión. Para eso siempre suelo citar, y esta sí está muy repetida de ayer, que precisamente la educación a distancia permite a las universidades llegar a una población más ampliada y distribuida en el territorio que la que nos permiten la presencia de las universidades en los centros poblados. Y que una educación que llega a más ciudadanos va a ser por fuerza una educación de mayor calidad. O sea, que más ciudadanos accedan al derecho a la educación superior, lejos de atentar contra la calidad, es una prueba de calidad. Precisamente porque uno de los objetivos de la educación superior es mejorar la calidad de vida de las comunidades a las que se llega con educación superior. Y obviamente, esta es una matemática de lo más simple, si podemos llegar a una comunidad más grande, la calidad va a ser necesariamente mayor. Así que es finalmente, el objetivo primero de la creación de programas de educación a distancia o incluso de universidades a distancia. Hay cierto consenso dentro de la comunidad sudamericana de que el movimiento de educación a distancia, Alejandra decía, por ejemplo, que la educación a distancia no es nueva, realmente no es nueva, hay una ola que se pueden dar en ciclos. En Argentina, por ejemplo, el primer ciclo de educación a distancia son 3 ciclos, ¿sí? El primer ciclo coincide con la creación de algunas universidades dentro del plan Tacchini, en particular la Universidad Nacional de Luján, que se creó en 1973, cuyo rector, Emilio Mignone, creó uno de los primeros y más importantes centros de educación a distancia, y que lamentablemente esta experiencia fue clausurada por la dictadura militar durante el año 1979. Dentro de este primer ciclo de creación de universidades a distancia en la región, podríamos destacar algunas experiencias que perduran, en particular la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Costa Rica, me parece que es una señera de este primer ciclo de universidades, la Universidad Abierta de Venezuela, también sigue funcionando, y la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Colombia.
de Argentina, de esta primera época, lamentablemente no hay continuidad de esta experiencia, si bien es cierto que a partir del año 83 se reabrió la Universidad Nacional de Luján. Lo cierto es que no podemos considerarla dentro de este primer oleaje con esa interrupción, lamentablemente. Pero básicamente tenía que ver, como les adelantaba, con un movimiento en busca de llegar a una población mayor y mayormente dispersa en el territorio de la educación superior. Y esta es la primera oleada de regulaciones. Las leyes que crean estas universidades son de por sí las primeras leyes de educación a distancia. Hay una cuestión que es un corolario y que se convertiría en un axioma de los marcos regulatorios, y es que estos van a crear condiciones de posibilidad. Y también que van a obturarlo. ¿Qué quiero decir con esto? Precisamente vuelvo a tomar el ejemplo de la Universidad Nacional de Luján, el hecho de que un decreto del Poder Ejecutivo Nacional, en ese momento ejercido de facto, cierre la Universidad Nacional de Luján, obtura el desarrollo de un sistema de educación a distancia, ¿sí? Hay un segundo ciclo, vamos a tomar para el segundo ciclo la resolución 1717 del año 2004, que tiene que ver con una búsqueda de regular la educación a distancia con el auge de las nuevas tecnologías, ¿sí? A partir del incipiente auge de Internet, algunas universidades empezaron a ofertar algunos ciclos, principalmente de posgrado a distancia. La Universidad de Buenos Aires empezó a dar el ciclo UBA 21 a distancia. La Universidad de Quilmes empezó a dictar algunas carreras de grado en la forma de ciclos de complementación curricular en la década del 90. Y esto, bueno, muy rápidamente puso en relieve que había un escenario en el que la educación a distancia empezaba a ser posible y que no estaba regulado. Y repito, ¿sí? La preocupación por la regulación siempre fue una preocupación por la calidad. O sea, no hay nada que objetar en que los ministerios de educación intenten regular de alguna manera, siempre que sea con respeto por la autonomía, para poder garantizar la educación. Voy a pasar muy rápidamente por el complejo andamiaje de la regulación argentina, ¿sí? Ustedes saben que la educación superior argentina tiene estatus de garantía constitucional. Esto está garantizado en el artículo 75 de la Constitución Nacional. La Ley Federal de Educación, que ha sido derogada y reemplazada por la Ley de Educación, preveía que esta garantía constitucional se iba a materializar por medio de la organización y autorización a funcionar de algunas universidades alternativas, experimentales, de posgrado, universidades abiertas, a distancias, institutos universitarios tecnológicos, etcétera, que, se suponía que se iban a crear por iniciativa comunitaria y que se iban a tener que regir por algún tipo de ley específica. Pasaron dos cosas, ¿sí? Bueno, cuando se sancionó la Ley de Educación Superior, se conservó las previsiones de la posibilidad de la organización que preveía en su momento la derogada Ley Federal de Educación, pero pasó algo. No se creó dentro de ese contexto, ni en la Ley de Educación Superior, ni con una ley específica posterior, ninguna universidad pública nacional unimodal a distancia. ¿Sí? Básicamente esto que preveía la Ley Federal de Educación en su momento y luego la Ley de Educación Superior, no creó al día de hoy una universidad pública nacional unimodal exclusivamente a distancia. Hay algunas normas, recuerdan que les decía que hay normas de tercer nivel que tienen que ver con decretos y resoluciones ministeriales que van a regular. En particular, la 1717 es la que ha regulado durante varios años la educación a distancia en la Argentina. Esto, por suerte, hoy es historia.
tanto la 1717 como la 160, que regulaban la acreditación y la autorización para funcionar de oferta a distancia, preveían algún tipo de corset para la creación de carreras, ¿sí? Básicamente, había dos pinzas importantes que tenían. La primera era que a mayor nivel de formación ofrecida, por ejemplo, una cosa era el pregrado, otra cosa era el pregrado, otra cosa era el diplomado de posgrado y otra cosa era la maestría y el doctorado, ¿sí? O sea, a mayor nivel eran mayores las exigencias en los componentes principales para autorizar la oferta a distancia. Y lo mismo sucedía con el mayor riesgo del ejercicio profesional. Todas las carreras que estaban contempladas bajo el paraguas del artículo 43, que podrían representar algún tipo de riesgo del ejercicio profesional para los ciudadanos, riesgo de carácter físico, de carácter económico, de carácter psicológico. Si algún tipo de riesgo representaba para la comunidad el ejercicio profesional, entonces eran mayores las exigencias en los componentes para autorizar la oferta a distancia. Los componentes son básicamente estos 7. Básicamente se le exige a las universidades que carrera por carrera, repito, sí, dentro de la vigencia de la 160 y la 1717, presenten un modelo pedagógico, presenten clara y detalladamente el perfil pedagógico, el perfil docente de los responsables de la oferta académica, que prevean las modalidades de interacciones entre docentes, estudiantes, el material didáctico, etcétera, que prevean y que muestren antes de empezar a funcionar los materiales didácticos que se van a utilizar en la oferta académica, que describan lo más detalladamente posible las tecnologías involucradas, que prevean cuáles van a ser los formatos de evaluación previstos, en particular y con un fuerte énfasis porque la evaluación fuera a distancia siempre que fueran a obtener algún título, algún tipo de titulación, sobre todo y principalmente en aquellas que tenían que ver con posgrado y con ejercicio del artículo 43, y la previsión de centros de apoyo, y esto muy fuertemente vinculado al artículo 43, ¿sí? O sea, todo lo que eran prácticas preprofesionalizadas, profesionales obligatorias en las carreras previstas por el artículo 43 tenían que ser sí o sí desarrolladas de manera presencial. Esto es algo que lamentablemente no ha cambiado mucho. Lo que ha cambiado es cómo a partir del ciclo 3 empiezan a crearse nuevas condiciones de posibilidad. El ciclo 3, para describirlo en términos generales, tiene que ver con, de alguna manera, una pequeña flexibilización, dependiendo del país de la región en la que nos encontremos, y que terminó cristalizando con leyes de educación muy flexibles, como por ejemplo la que está utilizando actualmente Ecuador. Ecuador tiene, por ejemplo, un marco regulatorio que prevé incluso el detalle de cuántos estudiantes tiene que tener un profesor, ¿sí? O sea, establece un número límite de 50. Esto es algo que es un vox populi dentro de los que desarrollamos educación a distancia, que más de 50 estudiantes, y ya 50 son muchos estudiantes para atender con el nivel de personalización que merece un estudiante en un sistema de educación a distancia. El sistema educativo ecuatoriano lo regula, el límite son 50. En Ecuador también se prevé, por ejemplo, que los títulos, que esto es algo que me parece extraño, pero está previsto en el marco regulatorio de ellos, los títulos identifiquen claramente en qué modalidad se estudió. En particular, hay cierto consenso en la región de que discriminar los títulos por la modalidad en la que se desarrolló la educación es la persistencia de un prejuicio hacia la modalidad. Y una cosa muy curiosa que tiene el marco regulatorio, digo, ilustrando la flexibilización que traen, de Ecuador, es que permite hasta un 15% que los créditos que se obtienen se puedan obtener de manera automática, siempre que luego se puedan certificar por medio de una evaluación presencial o una certificación de aprendizajes, se pueden tomar
los créditos por medio de la metodología de los cursos masivos abiertos, como los MOOC, por ejemplo, ¿no? Que esto es algo bueno, que a mí me hace mucho ruido, no me convence del todo. Pero lo traigo a colación para ilustrar un poquito qué quiere decir que en el siglo III tenemos ciertas regulaciones que permiten condiciones de posibilidad que antes eran impensables. En el caso de Argentina, lo que representa esta tercera oleada de regulaciones, les recuerdo, la primera oleada fue la creación de la Universidad de Luján, la segunda fue la resolución 1717 del 2004, la tercera oleada de regulaciones está representada en Argentina por la aprobación de la resolución ministerial 2641 del año 2017. Esto, como es un tema que todos manejamos al dedillo, lo que voy a decir es que el gran cambio que trae es que, por un lado, dejó de representar el fin de un modelo de acreditación que separa radicalmente el sistema presencial del sistema a distancia, ¿sí? O sea, en realidad ahora hay un continuo en el cual la oferta académica de la universidad puede darse hasta el 50% indistintamente a distancia o presencial, y pone algunas condiciones, ¿sí? O sea, por ejemplo, si entre el 30 y el 50% se realiza a distancia, entonces la institución tiene que someter a evaluación un sistema de educación a distancia. Hay otro indicador que está en la 2641 y que es importante, que describe esta situación, y es que expresamente la resolución 2641 dice que si una universidad tiene dos titulaciones que llevan el mismo nombre, una que se dé a distancia y otra que se dé de manera presencial, las dos titulaciones tienen que tener exactamente el mismo recorrido académico, exactamente las mismas cargas horarias, exactamente los mismos contenidos mínimos. Vale decir que si una universidad entrega un título, más allá de la modalidad en que lo otorgue, tienen que ser exactamente iguales los recorridos. Esto obviamente implica que si una universidad tiene un recorrido curricular con relativa flexibilidad, debe ser la misma flexibilidad para la modalidad presencial y a distancia. Básicamente porque el recorrido curricular académico tiene que ser indistinguible. Hay algunas cuestiones que tienen que ver con esto que conversábamos antes del miedo a la autonomía, a la pérdida de autonomía de las universidades. La resolución 2641 prevé una maniobra de pinzas a la evaluación institucional. Acá insisto, ¿sí? Esto es un tema a discutir y espero que esto pueda generar más inquietudes que tranquilidades. Pero yo personalmente, y esto es una opinión personal, creo que está muy bien que las universidades se sometan a evaluación externa. Insisto, esto es una apreciación personal. Hay cierta tradición en algunas universidades, sobre todo entre las más grandes de la República Argentina, a no reconocer que podrían ser evaluadas por externos. La realidad es que si los externos son pares, yo no solo no veo problemas, sino que creo que es algo sumamente enriquecedor. Las veces que la Universidad Nacional de Quilmes se ha sometido a evaluación de pares, ha recibido informes de evaluación que nos han permitido mirarnos con ojos diferentes y nos ha permitido crecer y mejorar. Hay una de las cosas que más orgullo me dan, y es que la Universidad de Quilmes es una universidad que no se parece en nada a sí misma según van pasando los años. Y esto es porque tenemos la posibilidad de vernos en los ojos de la evaluación, y es porque tenemos por ahí el coraje de cambiar cuando vemos que algo que estamos haciendo no se ajusta a nuestros ideales. Pero es cierto que la resolución 2641 crea una pinza que asocia la evaluación del CIED a la evaluación institucional. O sea, a ver, por única vez durante el año 2018, y se hizo extensivo al 2019, y se abrió una pequeña convocatoria ahora por la pandemia en el 2020, la CONEAU evaluó y está evaluando los sistemas institucionales de educación a distancia por separado y uno por uno. ¿Sí? O sea, la Universidad, por ejemplo, de Misiones presentó su CIED,
está realizando en este momento sus respuestas a la vista, y lo hizo como un objeto único. Es la última vez que la Universidad Nacional de Misiones puede presentar su CIED de esta manera. Esta aprobación del CIED va a tener una validez por 6 años, o hasta que la Universidad Nacional de Misiones se someta a evaluación externa. Esta es una pinza importante porque hay muchas universidades que se negaban a ser evaluadas. Básicamente no es porque ejercieran formalmente un tipo de rechazo a la evaluación, sino que simplemente no organizaban una autoevaluación ni recibían a las misiones que se consensúan con CONEAU para la autoevaluación y para la evaluación externa. Entonces pasaban los años y las universidades no eran evaluadas. A partir de la sanción de la 2641, todas las universidades que quieran dar educación a distancia van a tener que tener su CIED evaluado. Y todas las universidades que tengan su CIED evaluado, tarde o temprano van a ser evaluadas en los próximos 6 años. No sé si se entiende el concepto, pero luego lo podemos desarrollar en detalle si queda alguna duda. Y de nuevo, yo decía recién que estaba de acuerdo con la evaluación externa y con la autoevaluación y con las regulaciones que buscan garantizar la calidad de la educación a distancia. Luego, si quieren, podemos discutir cuáles son los criterios de calidad. En particular, son controversiales. Si no hay un acuerdo universalmente aceptado sobre qué es calidad, y creo que esto es algo que merece un webinar completo o varios para discutir, ni siquiera para resolver qué es calidad. Pero ¿por qué digo que estoy de acuerdo con que haya un marco regulatorio a pesar de que exijo respeto por la autonomía? Bueno, un marco regulatorio lo que busca es velar por la calidad para proteger a los componentes. Para proteger a los componentes, entre otras cosas, de profesionales de dudosa formación, ¿sí? Básicamente, lo que busca es proteger a los miembros de una comunidad de universidades de mala calidad, ¿sí? Y esto, insisto, ¿sí? Las universidades tenemos herramientas suficientes para evaluar nuestra propia calidad, pero también es cierto que hay un sistema enorme transnacional de educación mediada por tecnología, y esto es súper importante dentro de lo que es la educación a distancia, que se ve en la forma de sedes de universidades internacionales en territorios que finalmente no queda claro a qué ley responden, ¿sí? Para eso me parece que es importante hacer una pequeña pausa y diferenciar qué entiendo yo, y obviamente también es algo que podríamos discutir, por internacionalización y por transnacionalización. ¿Sí? Por ejemplo, la internacionalización implica la colaboración entre pares. Pongo, por ejemplo, esta red. Esta red podría tranquilamente recibir compañeros, esta red solidaria podría recibir compañeros de universidades del Brasil, podría recibir compañeros de universidades del Paraguay, podría recibir compañeros de universidades de Chile, podría recibir compañeros de universidades de Bolivia, podría recibir compañeros de cualquier otra universidad. Y sería un vínculo entre pares. Esto es algo que conocemos y que tenemos la práctica de llamar internacionalización. Pero existe también la transnacionalización, que es el otro concepto que les decía antes, y que es que una corporación internacional instala una filial de su universidad en nuestro territorio. De nuevo, ¿quién regula a esa universidad? ¿Sí? O sea, porque si es una universidad que tiene sede en otro país, no responde a las leyes argentinas. ¿Quién vela por la calidad de los argentinos, de los graduados de esos programas universitarios? Y esto tiene que ver con, también esta diferencia, con qué concepción de educación tengamos. ¿Sí? Si la educación, tal como dice el GATS, es un servicio comercializable, entonces es legítimamente un objeto de transnacionalización. O sea, es un servicio que podría venderse en un país o en otro, y vos podrías tener clientes de un país o de otro indistintamente. Y luego, cuando el servicio termina, se te da un certificado de que compraste tal servicio. La verdad es que nosotros, las universidades públicas y las universidades también privadas de la región,
en realidad no tenemos esa mirada de la educación y vemos la educación como el acceso a un derecho, vemos la educación como un bien público. Entonces, no podemos verla como un bien global comerciable. Acá creo que hay un pequeño error porque sí, no tengo ningún problema en que la educación sea un bien global, lo que sí creo que no es un bien comerciable a nivel global, ¿sí? Y esto es precisamente para combatir las universidades de garage, para combatir los grados Mickey, ¿sí? Para combatir las fábricas de títulos. Esto es un tema súper controversial. Yo voy a recomendar en esto la literatura de Halleck y Poisson, o también los escritos de la... de la ONU, ¿sí? Que da un listado de universidades de garage y universidades con estas características. En particular, por ejemplo, la Universidad Yorker en su página web declara tener una sede en Buenos Aires. Esto no es cierto. Pero además de no ser cierto, y en realidad hay un reclamo internacional que está haciendo la Argentina para que la Yorker quite la publicidad donde promete tener una sede en Buenos Aires. Se vende en internet la Yorker, esto lo pueden googlear en cualquier momento, como una universidad que tiene programas ideales para los adultos, que buscan un título académico y que no quieren hacer los sacrificios profesionales y personales que representan asistir a una universidad tradicional. Y yo subrayé acá lo de universidad tradicional, porque universidad tradicional, como la Universidad de Quilmes, como la Universidad de Misiones, como cualquier universidad que admitiríamos legítimamente como un par en esta red. La Universidad de Yorker, lejos de tener oficina en Buenos Aires, está radicada oficialmente en Italia. De hecho, y para su conocimiento, el edificio en el pueblito de Italia donde está radicada es un pueblito de 800 personas, ¿sí? Es un pueblito muy pequeño. Están radicadas 80 universidades internacionales en el mismo edificio, ¿sí? Bueno, nada, citaba entonces esto, la UNESCO y el trabajo anterior que les había comentado, que da cuenta de esto, ¿no? Sí, el trabajo de Halleck y Poisson. Lo cito porque está fácilmente accesible dentro del Google académico, así que van a poder explorar este problema de los marcos regulatorios. Lo cierto es que en Argentina hay otras universidades que dicen permitir este tipo de titulaciones, como la Universidad Estatal de Columbia, que no es estatal, o la Universidad Pebble Hills. Todas estas universidades no tienen permiso para funcionar en la Argentina. En la Argentina hay solamente un permiso para funcionar para la Universidad de Bolonia y para la UNED de España. Y en el caso particular de la UNED de España, solo unas pocas carreras. Hay un caso especial de una universidad transnacional, que es la Flaxo, y que es una universidad que está sostenida también económicamente por aportes que hace el Estado argentino. Si bien es cierto que son universidades internacionales y transnacionales, están funcionando dentro de los marcos regulatorios correctos. Lo cierto es que, a pesar de que tienen permiso para funcionar en la Argentina, no forman parte del sistema universitario, o sea, no hay un representante de la Universidad de Bolonia ni de la UNED dentro del Consejo de Rectores, ni dentro del Consejo de Rectores de las universidades privadas, ni dentro del CIN. ¿Sí? O sea, forman parte, tienen permiso para funcionar, pero no forman parte de las universidades del sistema universitario nacional. Bueno, les decía por último, como para ir acercándonos al final, todavía no es lo último. Que bueno, que hay diferentes marcos regulatorios también que regulan el derecho de autor. En el caso particular de Argentina, el derecho de autor, y esto también es algo que podría dar a discusión y podría dar una discusión interesante, tiene que ver con cuánto cobra un autor por el trabajo que realiza de carácter intelectual, ¿no? Los marcos regulatorios intentan proteger este tipo de producción, eso está muy bien, pero hay que tener en cuenta que
a veces también hay que pensar en una ley de derechos de autor que en el caso argentino es arcaica. Por ejemplo, la ley de derechos de autor de Argentina no contempla lo que sí contemplan otros países de la región, como por ejemplo la ley de derechos de autor de Chile, el uso justo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir el uso justo? Que vos puedas usar con fines educativos libros o fragmentos de libros. Eso no está contemplado por la ley de derechos de autor de la República Argentina. Perdón, lo estoy diciendo mal. Sí está contemplado, pero está contemplado de un modo mezquino. O sea, se puede hacer un uso justo y gratuito y sin permiso de cualquier obra protegida por derechos de autor hasta 1000 palabras. La palabra 1001 nos convierte en delincuentes. ¿Sí? Y esto aplica tanto a las cosas que digitalizamos y publicamos en nuestros campus virtuales, como las cosas que presta la biblioteca. Es súper importante esto porque además hay todo un sistema de administración de derechos de carácter digital, esto que se llaman DRMs, que son en general software que se instalan en nuestras computadoras y que nos permiten o no leer determinados libros si tenemos o no el derecho comercial para hacerlo. Y finalmente esto entra en conflicto con pensar la educación como acceso a un derecho antes que como un bien comerciable, ¿sí? Ustedes habrán visto que entre los 7 componentes que no han cambiado desde el segundo ciclo al séptimo ciclo, esto es de la 17-17 a la 26-41, no ha cambiado una previsión de carácter muy general para la implementación de desarrollos tecnológicos. Estos desarrollos tecnológicos tienen que interpretarse siempre en consonancia con otros desarrollos y con qué impacto tienen con otros derechos, ¿sí? Por ejemplo, en este caso estamos hablando del derecho de autor. Y para esto es súper importante que pensemos en un uso de las tecnologías en tanto somos sujetos de derecho, en tanto somos ciudadanos y no somos solamente usuarios. Vale decir, cuando nosotros firmamos un acuerdo de usuario final, estamos reconociéndole al desarrollador de determinado software determinados derechos. Les voy a contar una pequeña anécdota sobre esto. En el año 2012, la empresa Google, una empresa muy amigable, dentro de todo, sí, uno de sus lemas era, por lo menos lo fue hasta el año pasado, no seas malvado, sí, el lema de Google era Don't Evil, había desarrollado una plataforma que se llamaba Wave. Algunos la deben conocer porque era una plataforma genial. Si yo tuviera que compararla con algo que esté actualmente en uso, la compararía con Slack. Se parece mucho a lo que hace Slack ahora, pero era de vanguardia, ¿no? O sea, estamos hablando del año 2012, ¿sí? O sea, piensen en el 2012, Facebook tenía 4 años, Twitter tenía 5 años, Google tenía Orkut, bueno, tenía una serie de desarrollos. Esta plataforma lo que permitía era desarrollar textos interactivos, multimediales, a partir de intercambios en diferentes plataformas. Entonces vos podías vincular tu Orkut con tu Blogger, con tu Google Docs, que en ese momento era el nombre que tenía el Drive, podías vincularlo con tu, con tu editor de textos compartidos dentro del Docs, y vos podías desarrollar podías vincularlo con YouTube, entonces vos podías desarrollar algún fragmento de un componente y luego arrastrarlo y soltarlo dentro del Wave. De esa manera vos podías, independientemente de con qué plataforma estuvieras conectado, acceder a una red de teletrabajo gigantesca. Imagínense en este momento tener una oficina digital compartida. Bueno, si lo imaginan y les gusta, prueben Slack, se los recomiendo. Pero en el 2012 Slack no existía, existía Google Wave. Nosotros empezamos a desarrollar materiales didácticos pensando en esta herramienta. En el año 2013 Google la discontinuó. No pidió permiso, no pidió excusas, simplemente no le era rentable y dejó de desarrollarla. Cuando nosotros firmamos el acuerdo de usuario final con Google, firmamos la autorización a Google para que en el momento en que quisiera dejara de funcionar. Esto es mucho más reciente. Microsoft cerró su tienda de ebooks, ¿sí? O sea, vio que no podía competir con Amazon, entonces dejó de vender libros electrónicos y estos libros desaparecieron
desaparecieron, ¿sí?, de los dispositivos electrónicos de e-readers que tenían los usuarios. Vale decir, vos tenías un Kindle y en el Kindle tenías un libro que habías comprado a Microsoft. Como Microsoft cerró, se llevó el DRM de todos sus libros y los libros dejaron de ser accesibles. 2019. ¿Sí? Básicamente dejamos de ser dueños de lo que compramos. Y esto, fíjense qué importante en el caso de las librerías. O sea, vos prestas un libro que compraste un solo ejemplar del libro, entonces tus estudiantes en tu biblioteca lo pueden utilizar por turnos. Podríamos hacer esto con Internet, ¿verdad? De hecho, el Internet Archive lo estuvo haciendo hasta hace, de hecho lo está haciendo y bueno, perdí la diapositiva que les quería compartir, pero les cuento de qué se trata. Internet Archive, y esto lo pueden buscar en las noticias, la noticia es del 3 de junio, ayer nomás. Hay 4 editoriales que demandaron a Internet Archive por prestar los libros que tienen digitalizados. ¿Sí? Una demanda legal por prestar libros. Básicamente, hoy por hoy, los derechohabientes, que no los autores, están demandando a las bibliotecas digitales por prestar libros. Y esto tiene que ver también con, obviamente, hace poquitito vi en un webinar de la Universidad de Misiones, una de esta serie de webinars, donde estaban contando el uso de la plataforma de libro. Y obvio que es algo que nuestra universidad también está haciendo. Nosotros también estamos utilizando temporalmente la plataforma de libro. No estamos seguros de que vayamos a firmar el contrato, porque creemos que hay otras formas de prestar libros electrónicos, pero en principio lo que recomiendo es que desconfiemos de los romanos cuando llegan con regalos. Perdón, de los griegos. Bueno, de alguien hay que desconfiar cuando llega con regalos. Básicamente esto, tener en cuenta que tenemos que vernos a nosotros mismos como ciudadanos antes que como usuarios, ¿sí? Bueno, así como les digo que la legislación argentina de derechos de autor es bastante arcaica, también tengo que reconocer que la ley argentina de respeto por derecho a la privacidad es bastante de vanguardia, bastante de avanzada, por ahí no tanto como la de la Comunidad Económica Europea, pero sí es un muy buen marco regulatorio que protege muy bien a los usuarios y de servicios electrónicos y a las personas, a los ciudadanos, si estos saben qué y cómo reclamar, ¿sí? Básicamente derechos muy básicos como, por ejemplo, que se respete el derecho a la privacidad. Y acá viene de nuevo esta recomendación de recomendar de los griegos cuando vienen con regalos. En este momento Google está invitando a muchísimos actores a hacer pruebas gratis de sus servicios de Classroom por tiempos larguísimos en el tiempo. Además está dándole cuentas de Gmail a las universidades para que provean el servicio de correo electrónico sin que tengan que tener un servidor, pero la letra chica es que ellos se quedan con el dato. Y esto no es algo que tenga que estar escrito, es algo que es obvio, que si algo pasa por el servidor de Google, ¿sí? es algo que va a estar regulado por las leyes de otro país y no las de Argentina. Los servidores de Google están distribuidos en diferentes lugares del mundo, pero radicó domicilio legal en Estados Unidos. Así que aplican las leyes del ACA y no las leyes del CRES. Digo esto un ejemplo, hace muy poquito Google estaba contactándome para hacerme oferta de que utilice su Classroom. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque hoy por hoy el negocio de la Internet no es tanto lo que te venden, si bien es cierto que hay un gran mercado y está en crecimiento de las ventas por Internet, el verdadero negocio es la venta de datos, ¿sí? El modelo de negocios es el registro de dónde está tu clic, de qué es lo que estuviste mirando, de en qué estás interesado cuando te conectas a Internet, de qué es lo primero que haces cuando entras a Google, de qué es lo primero que haces cuando entras a Facebook.
Y toda esta sesión de rastreabilidad de nuestros datos es en general lo primero que cedemos cuando firmamos los términos y condiciones para utilizar determinadas herramientas. Y por último, y esto sí ya es lo último, la mayor parte de las universidades han desarrollado algunos sistemas automatizados para tomar decisiones. Para poner un ejemplo, en la Universidad de Quilmes tenemos algo que llamamos coeficiente. El coeficiente es un constructo que permite identificar unívocamente a cualquier estudiante en función de cuántas materias tiene aprobadas, qué promedio tiene y cuántas materias le faltan para recibirse. Y de esa manera nosotros priorizamos si un estudiante es admitido o no en determinado curso, dependiendo de las vacantes que tenemos. O sea, a veces las vacantes es un 10 escaso, entonces para decidir lo más justamente posible, nosotros aplicamos este coeficiente para elegir qué estudiante puede hacer o no tal o cual curso. La realidad es que el algoritmo es siempre una opinión expresada en código, y esa opinión debe ser auditable por la comunidad. Nuestros estudiantes tienen que tener el derecho a conocer cómo tomamos estas decisiones y tienen que tener el derecho a disputarlas, ¿sí? Porque si no, corremos el riesgo de automatizar la injusticia. Si este algoritmo que nosotros implementamos si este algoritmo que nosotros implementamos comete alguna injusticia y no permitimos que sea revisado, corremos el riesgo de que se perpetúe sistemáticamente y automáticamente una injusticia. Realmente no queremos que un algoritmo decida quién accede a la educación y quién no. Bueno, lo dicho entonces, recapitulando, tenemos entonces un marco regulatorio que es muy complejo y que abarca, por un lado, las regulaciones específicas de la educación a distancia, pero por otro lado, otro conjunto de normas que impactan en la educación a distancia y que no fueron pensadas exclusivamente para la educación, como lo que es el derecho a la privacidad, el derecho a los autores y el derecho a los usuarios en tantos ciudadanos. Bueno, muchísimas gracias y voy a dejar de compartir la pantalla. Bueno, Walter, la verdad es que impresionante el recorrido que nos hiciste. En principio te comento que estuvo escuchando la rectora de la universidad, te dejó sus saludos y hizo una apreciación respecto a que esta temática es más que importante en este momento en la universidad. Ella dice muy buena temática para abordar especialmente en este contexto y bueno, felicita al orador, así que felicitaciones. Muchas gracias. Por otro lado, cuando iniciaste tu presentación, estuviste hablando sobre cuando estabas hablando específicamente sobre el primer ciclo, hablaste de la calidad. Y ahí surgió un interrogante de la calidad entendida bajo qué concepto. Perfecto, sí. En ese momento en particular estaba hablando, obviamente la calidad es algo que es controversial y obviamente los garantes de la calidad son las universidades en tanto entidades autónomas, ¿sí? Y esto es algo que está reconocido por la Ley de Educación Superior y esto es algo que está reconocido por cada una de las leyes de creación de las universidades. En ese contexto en particular, lo que estaba tratando de retomar eran las palabras de Díaz Sobriño, en particular, que él decía que un sistema educativo superior que llegue a más lugares y que esté más distribuido en el territorio va a ser de mayor calidad en términos de cobertura que uno que no.
O sea, haber un sistema educativo que obliga a los ciudadanos de las comunidades más pobres y alejadas de las metrópolis a acercarse a las metrópolis sí o sí para obtener un grado universitario, tiene un problema en cuanto a su calidad, entendida calidad en ese caso como cobertura. Pero yo igual voy a tomar como por ejemplo ahora mismo el tema de calidad es un tema realmente controversial y es una superficie de conflicto latente, importante, dentro de las comunidades de educación superior. Por ejemplo, hay una tradición de medición de la calidad que es la anglosajona, que está basada en los rankings, y que las universidades argentinas un poco, si se me permite irresponsablemente, a veces nos prestamos al juego de la comparativa en términos de rankings. Y por ahí lo hacemos dejando de mirar qué miden los rankings, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, estaba pensando en uno de los rankings, en particular el que lleva adelante Scopus, el CIEBER, ¿sí? Entonces, claro, uno mira los indicadores que utilizan, ahí la Universidad de Quilmes rankea en ese ranking, no está mal, está entre las mejores de Sudamérica en ese ranking, no está en la cima, o sea, no es Harvard, pero a ver, Argentina no es Estados Unidos, ¿sí? O sea, a veces los rankings miran cosas que a veces pueden ser las que nos interesan menos, como en los términos en los que pensamos la educación superior como acceso a un derecho. ¿A qué me refiero? ¿Qué mira el CIEBER? El CIEBER mira cuántos doctores tenés en tu planta docente, por ejemplo. Miran cuántos docentes tenés por cantidad de estudiantes, por ejemplo. Mira cuántos artículos publicaron tus docentes en las revistas indexadas de Scopus, que es el ranking que aparte de esto es una cosa así que me parece por lo menos descabellada, y es que lo único que mide el CIEBER es cuánto publicas en Scopus, o sea, es la misma empresa que mira cuánto publicas con ellos. ¿Y qué pasa? Nosotros en Argentina tenemos, por ejemplo, desde 2013 la ley de repositorios. La ley de repositorios de Argentina obliga a nuestros investigadores a que lo que se produce con el presupuesto de las universidades públicas nacionales o en el sistema científico argentino sea publicado con acceso abierto. Claro, las revistas del CIEBER y de Scopus no son de acceso abierto, son bases de datos para las que las universidades tienen que pagar para que se acceda. Entonces, nuestros científicos están obligados a publicar primero en nuestros repositorios. Una vez que nuestro científico publicó en nuestro repositorio, ya no es elegible para publicar en el CIEBER o Scopus, ¿sí? Porque su trabajo ya no es original, porque su trabajo ya no es inédito. Claro, obviamente siempre vamos a ir a la cola de las universidades que no tienen esta obligación de tener repositorios porque vamos a tener menos publicaciones. ¿Por qué? Porque a mí mi universidad me obliga a publicar primero en el repositorio de mi universidad. Entre paréntesis tenemos un repositorio muy bonito, el RIDA. Y otra cosa que curiosamente no miden los rankings, y en particular no lo mide este ranking, en el que insisto, igual estamos bastante bien. El ranking no mide cuántos estudiantes graduaste, ni mide una relación entre cantidad de estudiantes que graduaste y cantidad de estudiantes que ingresaron a estudiar. Y fíjense qué curioso, ¿no? O sea, finalmente es algo que va a desarrollar mejor una comunidad. ¿Cuántos artículos publicaste en la base de datos privada de una revista que organiza un ranking y luego dice tales universidades son mejores que otras? ¿O cuántos graduados tenés en tu comunidad? ¿Cuántos graduados tenés en un pueblito de Misiones que si no tuvieras la Universidad de Misiones no tendría una universidad a menos de 300 kilómetros? ¿Sí? Es muy relativo qué es calidad. ¿Qué es calidad para quién? ¿Qué es calidad en qué contexto? ¿Qué es calidad con qué necesidades? ¿Qué es calidad para un país que apuesta para la educación como un derecho? No olviden, por ejemplo, que así todo, es muy posible que si este ranking, por ejemplo el del CIEBER,
decidiera empezar a medir cuántos estudiantes se gradúan, cada cuántos estudiantes, por ejemplo, cada 100 estudiantes que ingresan a tu universidad, tal vez tendríamos números bajos, tal vez estaríamos peor rankeados. No se olviden que el acceso a la universidad en Argentina, por lo menos a la universidad pública, es gratuito e irrestricto. ¿Sí? O sea, cualquier ciudadano, sin tener que dar pruebas de competencias mínimas, podría ingresar a una universidad argentina. Por lo menos en términos de derechos, ¿sí? Recuerden que hay algunas universidades o facultades que han declarado la inconstitucionalidad de esto. Pero en realidad la Ley de Educación Superior, y de un modo tajante desde la reforma Puiggrós del año 2000, creo que 6, no recuerdo ahora exacto el año de la reforma Puiggrós, dice y obliga a las universidades públicas nacionales a admitir irrestrictamente a cualquier ciudadano argentino. Y de hecho, en los términos de la Constitución, a cualquier habitante de la República Argentina, ¿sí? O sea, preámbulo y artículo 14 de la Constitución. ¿Qué es calidad en ese contexto? De nuevo también, es lo mismo un pueblito que tiene un montón de estudiantes universitarios, aun cuando no se hayan graduados, que un pueblito que no los tiene. Y yo creo que cuando medimos la calidad, no podemos dejar de mirar la cobertura como un componente importante de la calidad, ¿sí? Insisto, creo que podríamos debatir esto durante un tiempo muy largo. Sí, justamente en relación a la calidad aparecieron varias preguntas. Por ejemplo, preguntan también cuáles serían esos criterios de calidad, y en definitiva vos ya lo fuiste mencionando algunos de ellos en tu respuesta. Cuando hablabas de quién vela por la calidad, justamente mencionaste que, bueno, que esto está asociado a la concepción de educación que tengamos. En ese sentido, preguntaron, ¿cómo se hace para combatir las ofertas de mala calidad? Porque existen corporaciones internacionales que estafan directamente ofreciendo titulaciones con formación de mala calidad. Perdón, repetime la primera parte, pero en realidad, a ver, sí, repetime la primera parte, así lo puedo responder completamente. Bien, ¿cómo se hace para combatir las ofertas de mala calidad? O sea, una pregunta compleja, te diría, porque justamente es sumamente difícil, porque está en nosotros, básicamente, ese sentido de combatir. Bueno, básicamente si no lo consumís, de alguna manera lo estás combatiendo. O sea, está un poco asociado también a lo que nos pasa con las propuestas de capacitación, entendidas como ofertas de capacitación a todos los docentes, ¿no? Cuando corremos detrás de un puntaje que también está asociado a un sistema que busca que vos a mayor puntaje tengas mejores condiciones, no sé si decir con mejores condiciones laborales, pero por lo menos estás mejor posicionado para el acceso a un cargo docente. Entonces, es como que se empiezan a mezclar muchas variables, y me parece que ahí justamente esto de, bueno, cómo combatir, y bueno, un poco creo que es responsabilidad nuestra, no sé qué pensás vos. Sí, estoy de acuerdo. También es cierto, yo diferenciaría ahí el sistema de educación superior del sistema universitario. En general, recomiendo no separarlos para su estudio, entre otras cosas por una cuestión de cobertura, ¿no? El sistema de educación superior es mucho más amplio y está mucho mejor distribuido en la forma de institutos terciarios que en la forma de universidades en el territorio. Entonces, no sé, encontramos como, por ejemplo, la verdad es que no tengo justo en este momento el número exacto, pero son más de 1.100 institutos de formación superior contra menos de 100 universidades
en el sistema de educación superior. Entonces, generalmente recomiendo no separarlos. Lo cierto es que el sistema de educación universitario tiene mecanismos para asegurar la calidad. Entre otros, por ejemplo, la evaluación y acreditación de las carreras, el registro de validez nacional de los títulos que lleva la Secretaría de Políticas Universitarias. Finalmente hay algunas garantías que tienen que ver con un mecanismo de evaluación de pares que está velando permanentemente y, si se me permite, muy celosamente por la calidad. O sea, incluso a veces se generan enojos entre colegas porque a veces por determinadas observaciones se dificultan la acreditación de alguna carrera o de algún posgrado, entonces hay que volver a revisar y hay que volver a hacer. Hay una serie de mecanismos que hace que el sistema de educación universitario tenga bastantes garantías de calidad ex antes de empezar a funcionar. Pero después es cierto que el sistema, sobre todo la educación primaria y secundaria, al estar muy descentralizada, depende mucho de la figura que, con diferentes nombres en cada región, tienen las juntas de calificación. Las juntas de calificaciones son estos organismos autárticos que deciden cuánto vale una formación dentro de un sistema de puntaje, y se supone que con ciertas garantías de justicia permiten acceder a los más calificados primero a las plazas para poder entrar a dar clases en el sistema educativo primario y secundario. Lo cierto es que todos sabemos que dentro del sistema de educación superior hay cierto mercado del puntaje que se ha arraigado mucho y que se ha hecho muchísimo por combatirlo, pero los resultados han sido bastante irregulares. Y si para muestra basta un botón, mi grado de licenciado dentro de la Junta de Calificación Regional de la cuarta región del área metropolitana de la provincia de Buenos Aires me dio 1,5 puntos, ¿sí? Mi grado de licenciado, como docente del sistema educativo provincial. Y hice un cursito que me había dado curiosidad, que tenía que ver con el trabajo por proyectos que daba un sindicato, que en ese momento se había formado como sindicato para poder dar estos cursos, luego se convirtió en un sindicato bastante decente. Era un curso que duraba 8 semanas y me dio 2 puntos. Sí, o sea, la verdad es que dudo mucho de esa garantía de calidad que manejan las juntas de calificaciones regionales. Lo digo como sospecha igual, finalmente creo que tenemos un sistema y un marco regulatorio que vela por la calidad en muchos de sus componentes. El sistema de concursos para acceder a las plazas en las universidades es uno de ellos. O sea, todos los compañeros docentes saben que para poder acceder a un cargo fijo en una universidad, aunque no necesariamente rentado en todo el sistema universitario, esto se hace por un concurso de evaluación de antecedentes y de oposición. Entonces tenemos un mínimo de garantías de que los profesores que están dando clases en nuestras universidades suelen ser los mejores. Obviamente también hay mecanismos para sortear estos, pero es más difícil evitar los mecanismos de garantía de seguridad que cumplirlos. Sí, o sea, para una universidad es mucho más fácil y menos costoso en el tiempo organizar un concurso de oposición y antecedentes en todas las de la ley que hacer un contrato temporal y basura por un tiempo discreto. En general es más fácil administrar los concursos que las trampas. Dicho esto, en general no somos testigos de trampas. Lo digo también como profesor que ha participado de concursos de colegas, ¿no? Y como profesor que ha concursado varias veces sus cargos. Realmente tenés que dar cuenta de que sos un profesor con suficiencia. Realmente te parás delante de un jurado de extraños y tenés que dar cuenta de que sos un profesor que está a la altura del cargo por el que estás concursando. Así que yo creo que hay muchos mecanismos que asegurarían la calidad. Dicho esto, todos estos mecanismos no aplican para las universidades de garage.
¿no? O sea, precisamente el problema con la Yorker, el problema con la Pebble Hill, el problema con estas universidades de garage, estas universidades Mickey Mouse, es que no certifican de ninguna manera qué tipo de docente contratan, cómo lo contratan. Creo que se califica claramente como competencia desleal, ¿no? Bueno, estas universidades en particular no tienen permiso para funcionar en la Argentina. Y hay... Perdón, sí. En relación a esto te quiero comentar algo que preguntan sobre Funiver, que tiene muchas ofertas de formación a distancia y tiene su sede en Argentina, si tiene validez para los docentes. El Funiver lo que da... Yo trabajé para Funiver, fui tutor de Funiver en un posgrado que siguen dando. Pagaban muy poco, ¿no? No recomiendo trabajar para Funiver, pero sí sé qué tipo de trabajo realizan. Funiver lo que hace es, con algunas universidades, incluso con algunas universidades, es ofrecer una infraestructura transnacional de posgrados que están armados y acreditados en diferentes países, incluido la Argentina. Estos posgrados lo que hacen es darle a las universidades que arman el posgrado, es ofrecerles su infraestructura transnacional para poder dictarlos. Pero esos posgrados están dictados y concursados, y con sus plantas docentes concursadas en los diferentes países. En particular hay algunos... hay una presencia muy fuerte de Funiver en Paraguay, que les queda muy cerca, por ejemplo, para rendir los exámenes finales y tal. Aquí en Argentina la sede central está en Buenos Aires, en Valvanera. Y ahí el tema de los posgrados dentro del sistema universitario argentino es que hay un respeto de la comunidad académica por la formación de posgrado internacional que hace que sea muy difícil decidir sin basarse en el prejuicio, porque, por ejemplo, muchos de los posgrados de Funiver están radicados en Panamá, y por una cuestión total, completa y absolutamente basada en el prejuicio, porque finalmente conozco y he compartido con colegas de las universidades de Panamá, tienen un nivel académico de excelencia. Sin embargo, no sé por qué yo no haría un posgrado en Panamá, ¿no? Bueno, entonces estos posgrados que Funiver titula en Panamá, bueno, para mí no son tentadores. Sin embargo, un posgrado de Funiver que lo titula en Argentina, bueno, sí, conozco el sistema universitario argentino y la verdad es que no desconfío del sistema universitario argentino. Pero insisto, lo que hace Funiver es comercializar, y literalmente es lo que hacen, ¿sí? Comercializar una oferta internacional. Básicamente lo que hace es cubrir un agujero que lamentablemente nuestras áreas de relaciones internacionales dejan. O sea, porque estas titulaciones tranquilamente las podría administrar cualquier colectivo de universidades argentinas sin tener que depender de una corporación transnacional. Dicho esto, el trabajo que hacen es muy serio y muy responsable, ¿sí? No es el caso de la Yorker. ¿Por qué? Porque Funiver no se ha radicado en la Argentina como una universidad, sino como un intermediador. Por eso digo que en realidad Funiver lo que está haciendo es cubrir un agujero que lamentablemente dejan nuestras áreas de relaciones internacionales. O sea, lo que hace es ofrece títulos argentinos, porque también hay universidades argentinas que están ofreciendo sus titulaciones a través de Funiver en todo el país, a cambio de en todo el mundo, a cambio de una pequeña comisión. Y como finalmente Argentina tiene un respeto por las titulaciones de posgrado internacionales distinto a las exigencias que tiene para los títulos de grado, bueno, es un negocio que para ellos puede ser rentable. Finalmente acerca a una universidad internacional al territorio argentino y le permite a una universidad argentina ofertar sus carreras en un territorio mucho más ampliado que el que llega con sus propios medios.
Mira, en realidad hay tantas preguntas que creo que algunas de ellas vamos a intentar responderlas, si te parece, un poquito en conjunto, ¿Cómo no? Claro. como para ir cerrando y sintetizando. Muchas aparecen en relación a la validación de los CIET, porque, bueno, han participado colegas de otras universidades que están a punto de validar su CIED o que tienen la intención de pasar por este proceso de validación. Pero antes de abordar específicamente ese tema, salió algo muy interesante que te lo quiero retransmitir, que tiene que ver con el sentido de pertenencia que tenemos en las universidades argentinas. Y dice un colega que es no docente de la universidad, que te está escuchando también, dice: el sentimiento de pertenencia es una tradición muy importante para los universitarios argentinos, a tal punto que se constituye como un factor importante de lo que somos como universidad argentina. La verdad es que me parece una reflexión Es súper valioso, sí, sí, sí. Y valioso para este momento, exactamente. Realmente es precisamente lo que hace que en estos momentos de pandemia esté aquí ahora compartiendo con ustedes. O sea, yo me siento parte de este sistema y me siento de alguna manera, tal vez pequeña y tal vez indirecta, miembro de la comunidad de la Universidad de Misiones, ¿sí? O sea, por participar de este tipo de actividades. Hay una preguntita que me gustaría responder que vi en el chat, que la vi de reojo finalmente porque estoy más concentrado en lo que digo que en lo que pasa en las pantallas. De hecho, me saqué los lentes, así que ya casi no veo nada. Pregunta alguien si Funiver tiene un sistema parecido a la Universidad Siglo XXI. Y lo voy a pegar con algo que vos estabas diciendo, Ale. La Universidad Siglo XXI es una universidad privada argentina, ¿sí? Entonces se rige por las leyes argentinas. La Universidad Siglo XXI tuvo que redactar y aprobar su CIED como cualquier hijo de vecino, ¿sí? Y lo hizo, y se sometió a la evaluación de su CIED, y debo decir que le fue muy bien. Sí, fue uno de los CIED que salió más rápidos porque estaba muy prolijamente redactado. Dicho esto, todos sabemos que a veces siglo XXI tiene algunas sedes que son medio mentirosas, ¿no? O sea, la sede de la siglo XXI arriba del kiosquito enfrente de la plaza de Tucumán, por ejemplo. Invento, ¿sí? La verdad es que no es lo mismo, porque Funiver, en tanto intermediador, no se rige por la ley de educación superior, porque ellos lo que proveen es un servicio de carácter comercial de intermediación entre terceros, ¿no? O sea, Funiver no da clases, ¿sí? Es como intermediador. Entonces no se rige por la ley de educación superior. Exacto. Bien, por ahí una de las cuestiones importantes, una de las cuestiones importantes, todo es importante, comienzo con esta pregunta que atañe un poco a la Universidad Nacional de Misiones, que justamente cuando vos lo mencionaste y lo respondió la rectora también a través del chat, en qué instancia estábamos con la validación de nuestro sistema institucional. Vos relataste algo y la verdad es que, bueno, podemos decir a la comunidad educativa que hemos tenido una muy buena devolución y me interesa rescatar algo que dijiste, que la evaluación justamente nos permite eso, ¿no? Mirarnos con ojos, con otros ojos, y mirar lo que escribimos, porque en realidad en el mismo proceso uno va queriendo volcar todo el recorrido, la historia, y bueno, y después un poco en el mismo transcurso de la escritura se va desdibujando tal vez lo que quisiste decir inicialmente. Entonces, esta mirada de ese otro que somos nosotros, en definitiva, porque tan bien lo señalaste vos, esto de son pares,
son un Walter Campi o una Verónica Weber, no sé, todo el equipo de Rueda, mucha gente de Rueda, de la Red Universitaria de Educación a Distancia, que son nuestros colegas, nuestros compañeros de ruta en esto de la virtualidad y de la educación a distancia, forman parte del cuerpo de evaluadores, de pares evaluadores, y la verdad es que recibir una evaluación de pares con tanta trayectoria y también que han vivenciado el hecho de escribir sus propios CIEP, de también tener que armarlos, ¿no? Porque no es que justamente están evaluando como expertos, como que si jamás lo hubieran hecho, ¿no? Son expertos que también tuvieron que hacerlo para sus universidades. Entonces, mirarlo desde ese lugar es muy interesante. ¿Qué recomendaciones por ahí nos darías para los colegas que por primera vez van a iniciar este proceso en sus universidades? A ver, te devuelvo mínimamente, pero muy pequeñita la pregunta para aclararla, porque son diferentes recomendaciones. Viste que uno tiene muchos sombreros, ¿no? Uno es profesor de un sistema de educación a distancia, pero además es gestor dentro de la universidad, ¿no? O sea, esto te debe pasar a vos. ¿En cuál de los dos sentidos? Porque finalmente una cosa es gestionar y otra cosa es dar clases. ¿Me lo preguntás como profesor? No, te lo pregunto como evaluador. Como evaluador de los CIEDs. Sí. Mira, hay algunas cosas con las que hay que hacer, con las que hay que estar muy atento, y son cosas que especialmente miran principalmente los técnicos de la CONEAU, que a veces son más papistas que el Papa, y a veces insisten mucho en que se ponga la mirada en lugares donde la ley originalmente no ponía la mirada. En particular, una de las cosas que noté que son particularmente sensibles, tanto los técnicos y lamentablemente en algunos casos los pares, aunque no en todos, es en un apartado que tiene que ver con la validez y la confiabilidad de las evaluaciones. Este es uno de los temas más sensibles a la hora de evaluar un CIED. Y tiene que ver con una interpretación muy fuerte de la validez y de la confiabilidad orientada a la certificación de la identidad, que son cosas, la verdad, lamentablemente diferentes. ¿Qué quiero decir cuando digo que son cosas diferentes? Y obviamente, más allá de esto, digo, la recomendación es tengan cuidado siempre cuando redactan los mecanismos de validez y confiabilidad para que se interprete de alguna manera que van a certificar la identidad de los estudiantes, a pesar de que la resolución 2641 jamás habla de certificar la identidad. ¿Sí? Pero tanto los evaluadores como algunos pares están más preocupados por la identidad de los estudiantes que por la confiabilidad del instrumento. Al punto que terminan confundiendo la confiabilidad del instrumento con la identidad del estudiante. Y digo que es una confusión que me parece triste, porque más allá de esto, la recomendación es presten atención a esto. Dicho esto, ¿por qué me parece triste? Yo, como docente de la Universidad de Quilmes, que es una universidad bimodal, participo como docente de las dos modalidades. A veces doy clases presenciales y a veces doy clases a distancia. Jamás se me ocurrió pedirle a un estudiante presencial que me muestre el documento. Alcanza que esté inscrito en el guaraní. Jamás. Es más, creo que le ofendería a un estudiante si le digo, mostrame el documento. Me sentiría raro. Soy profesor, no soy gendarme. No sé por qué le pediría a un estudiante que me muestre su documento. Bueno, en el sistema de educación a distancia parece que es el pan de cada día mostrar el DNI, ¿no? Y digo, que el estudiante muestre o no muestre el DNI y que la fotito del DNI coincida más o menos o no con la carita que tiene el estudiante delante de la cámara, ¿hace que el instrumento sea más confiable? Me parece que la confiabilidad de un instrumento pasa por otras cuestiones. Y en ese sentido, justamente, quien lo redactó mejor
de todos los que leí fue la Universidad Nacional de Tucumán. Que la gente de Tucumán nos compartió en la rueda el CIED que ha presentado, y los criterios de validez y confiabilidad que han desarrollado es una clase magistral de evaluación. ¿Y qué significa confiabilidad y validez? Básicamente la confiabilidad del instrumento es que efectivamente evalúe aquello que tiene que evaluar. Si son competencias, competencias, si son contenidos, contenidos, si son habilidades, habilidades. O sea, el instrumento es confiable si evalúa aquello que tiene que confiar. Y es válido si va a dar una noción clara y medible, ¿sí?, de la adquisición de esas o competencias o habilidades o contenidos o conocimientos. Ninguna de estas cosas tiene que ver con tu número de documento, ¿no? O sea, realmente y sin embargo pareciera que si vos pones demasiado el acento en la certificación de la identidad y tenés un mecanismo mediante el cual vos puedas garantizar que fulano es quien dice ser, bueno, luego pasa a un segundo plano aquello que debería ser lo prioritario, que es, fulano sabe lo que tiene que saber. Yo le voy a dar un título a fulano. Está bien, tengo que saber que fulano es fulano, pero fulano, ¿sabe eso que como universidad yo decidí que tenía que saber? Me parece, esa es una de las cuestiones, y es que como universidades nos toca redactar un documento que pase la acreditación de la CONEAU, pero a la vez que lo haga sin traicionar nuestros principios como educadores, ¿no? O sea, bueno, tenemos que asegurar que la identidad va a ser certificada de alguna manera. Pero además también tenemos que seguir estando seguros de que nuestras evaluaciones, y esto lo digo hacia adentro, porque finalmente el técnico de CONEAU no va a mirar esto, nuestras evaluaciones evalúan lo que tienen que evaluar, y no solo a quién tienen que evaluar. Porque finalmente esa es la garantía de la calidad, ¿no? O sea, que nuestro instrumento sea válido y confiable. O sea, si yo de mi operativo de evaluación lo único que me quedo es con un álbum de fotos, de documentos, y es como que no sé qué evaluaron mis docentes. Otra cosa que tienen mucho y muy en cuenta los técnicos es la existencia o no de las sedes distribuidas en el territorio, y lo tienen particularmente en cuenta a la hora de pensar en las carreras protegidas por el artículo 43, que cada vez son más. Entonces ahí hay una mirada muy, si las prácticas preprofesionales o profesionalizantes se van a hacer adecuadamente supervisadas por la universidad, cómo y de qué manera. Entonces ahí hay una mirada muy, muy detallada de cuáles, cómo y de qué manera se van a prever esas prácticas, y si eso implica presencia en territorio, cómo y de qué manera se va a garantizar la supervisión por parte de los docentes de la universidad. Dicho esto, no lo veo mal, veo que es un problema que tenemos que resolver como colectivos, pero si yo le voy a dar a alguien un título de enfermero y la mayor parte de los estudios los ha hecho a distancia, bueno, a ver, ¿cuándo voy a supervisar sus prácticas profesionales y cómo? Bueno, finalmente es algo que las universidades tenemos que resolver, pero que los evaluadores están mirando y mucho. Creo que estas tres cosas son las principales. Hemos visto varios informes de CONEAU que justamente ponen el acento en estas dos dimensiones que vos señalaste con muchísima fuerza, y la cuestión también de la relación o el vínculo entre los estudiantes, el proceso de acompañamiento es otro tema importante que hay que tener en cuenta, sobre todo porque justamente o sea, si bien esto también se debería dar en la presencialidad, ¿no? Tener en cuenta cómo acompañamos a los estudiantes, en el caso de las propuestas a distancia, justamente una de las debilidades más grandes que tiene el sistema es cuando no se puede dar cuenta de ese acompañamiento porque el estudiante se siente solo y mucho tiene que ver con cómo está diseñada la propuesta. Entonces, que el CIEP, digamos, que el sistema que se presente contemple esta dimensión con claridad es sumamente importante.
Después hay otra cosa, Walter, que también preguntaron que tiene que ver con esto que vos señalaste varias veces, que preguntaron específicamente si existe algún organismo o institución que sea quien vele por la educación a distancia en la Argentina. En este caso lo mencionaste varias veces, ese organismo es CONEAU. Y bueno, ¿qué rol cumple la CONEAU en el proceso de evaluación? Perfecto. Sí, bueno, en realidad igual me parece que hay además de la CONEAU, que es quien cumple el rol de evaluación y acreditación de las carreras, es un sistema complejo y múltiple. Yo creo que el primer garante siempre de la calidad somos las propias universidades, ¿sí? Y las propias universidades somos quienes estamos supervisando esto, y las propias universidades somos quienes más a veces desconfiamos de nuestras propias capacidades. O sea, por ejemplo, esto pasa, es muy fácil de ver en la preocupación que se puede leer en el chat que estamos teniendo ahora. O sea, si vos te fijas, en el chat hay una preocupación importante de la comunidad. Esa comunidad que está atenta a estas cosas es el primer garante de que las cosas se tienen que hacer bien. ¿Sí? Esa es una comunidad que está preocupada porque las cosas no se hagan mal. Es una comunidad que a veces con un exceso de celo, si se me permite decirlo, digo porque a ver, ¿a qué me refiero con el exceso de celo? Y permítanme volver un minutito nada más a lo que hablábamos antes. Leí hace poco de una colega de otra red que había una preocupación muy grande de si efectivamente los estudiantes eran quienes estaban respondiendo a las preguntas de los exámenes. Y ella respondía, ¿y nosotros estamos seguros de que realmente los docentes son quienes están preparando las clases? No, o sea, devolvía un poco, era una broma igual, ¿no? Pero finalmente detrás de esta broma hay algo de cierto, ¿no? O sea, esa vigilancia que se le pide al docente del estudiante, ¿se le pide al estudiante del docente? Digo, en muchos sistemas sí, No, pero también esto se da en la presencialidad, Walter, claro, sí. o sea, la tesis que fue presentada realmente fue escrita por quien la presenta, si vamos al caso. Y bueno, vos hablás de un concepto fuerte, ¿no? Que tiene que ver con esto de la vigilancia. Y por ahí esto de estar pendiente, como bien lo señalaste, estar pendiente de cómo controlamos, cómo se ejerce ese sistema de control, nos hace perder de vista lo que realmente importa, que está puesto en términos de aprendizaje, ¿no? Tal cual, tal cual. ¿No? Y del proceso de enseñanza también, porque, o sea, difícilmente puede un estudiante dar cuenta de un aprendizaje cuando el proceso de enseñanza no puede puesto en términos claros y también con estas cuestiones que sí deben ser señaladas en los CIED, pero también deben ser, también es tema de discusión de las propuestas presenciales. Claro, mira, yo no quiero que parezca que le escapo el bulto, en general no me gusta hablar mucho de CONEAU, pero quiero responder la pregunta. El papel de CONEAU es un organismo, como se sabe, que depende del Ministerio de Educación, pero que no es subordinado del Ministerio de Educación. Sí, es un organismo autárquico, autónomo, y que está compuesto por una doble figura. La primera parte de esa figura y la más variable somos nosotros mismos, que son los evaluadores, los pares evaluadores, somos docentes de las universidades, especialistas disciplinares para el caso de las carreras, o en el caso más reciente del CIED, especialistas de la modalidad, y que estamos distribuidos en todo el territorio y somos nosotros mismos. O sea, cuando digo que los primeros garantes de la calidad de la educación a distancia somos las propias universidades, también tiene que ver con esto. O sea, las propias universidades también somos la CONEAU.
tal vez de un modo débil, pero también somos la CONEAU. Y la otra pata son los técnicos. Los técnicos son también profesionales, pero que son trabajadores asalariados de la CONEAU y que velan porque se cumplen una serie de mecanismos burocráticos. Estos mecanismos burocráticos de la evaluación tienen que ver con formatos, con circuitos, con la organización de los comités, pero finalmente hay un momento en la discusión en que cuando se está evaluando la calidad de una carrera presencial y o a distancia, el técnico solo da recomendaciones de carácter técnico. Finalmente, en ese momento es cuando queda más en claro que la CONEAU somos nosotros. Entonces, por eso es que digo, hablar de la CONEAU como si fuera una entidad distinta a las universidades es una verdad a medias, ¿sí? Y por otro lado, lo que tiene la CONEAU es, por un lado, la función de acreditar las carreras que tienen que ser acreditadas, básicamente, y en los términos del marco jurídico argentino, tienen que acreditar las carreras de posgrado y tienen que acreditar las carreras alcanzadas de pregrado y grado alcanzadas por el artículo 43 de la Ley de Educación Superior. Esas tienen la obligación de acreditar. Acreditar quiere decir que están reconocidas para su funcionamiento en el territorio de la República Argentina. Por eso es que también estamos bastante protegidos de la discrecionalidad de las universidades de garage. En Argentina las universidades de garage no tienen permiso para funcionar a menos que acrediten. Y si van a acreditar, tienen que ser evaluadas por todos nosotros. Y la segunda función de la CONEAU es evaluar. Evaluar es un proceso que se hace también en colectivo y que incluye una primera etapa que es la autoevaluación. Las universidades, antes de someterse a la evaluación de pares, tienen que pasar por un proceso que está pautado por el paso a paso de la evaluación de las universidades, son autoevaluadas y luego evaluadas por pares. Y en ese momento es un momento muy lindo, el momento de la evaluación. A mí me resulta muy enriquecedor. Vienen profesionales de otras universidades a tu universidad, interrogan a todo el mundo, le preguntan cómo se funciona esto, cómo funciona lo otro, conversa. Es un momento de muchísimo aprendizaje. A veces la pregunta que te hace el par te hace descubrir que algo de lo que estabas haciendo podría hacerse mejor de otra manera. A mí me gustan muchísimo las universidades que tienen la humildad para modificar sus procedimientos en función de las evaluaciones. Me parece que es algo que me enamora del sistema universitario, que está vivo. Que si alguien te responde en el medio de una evaluación, pero siempre lo hicimos así, esa persona todos nos damos vuelta y lo miramos. ¿No? O sea, esa no es la respuesta. O sea, está bien, sí, siempre lo hiciste así, pero podrías hacerlo de otra manera. Mira. Un poco eso. Nos ha pasado eso en la respuesta a la vista, o sea, fue tan clara, tan enriquecedora la devolución que tuvimos, que sí, nos hizo pensar un montón de aspectos que no habíamos tenido en cuenta. Nosotros, si bien tenemos una trayectoria bastante interesante en educación a distancia, en realidad fue un proceso un tanto discontinuado, entonces es como que fuimos recuperando muchas experiencias que habían llevado adelante las diferentes facultades y escuelas, pero conjugar eso en un sistema, también nos puso en esta situación de, mirar qué es lo que teníamos hecho y hacia dónde queremos ir como universidad también, en este campo. Y la verdad es que hubieron cosas que reestructurar, tuvimos el acompañamiento de toda la comunidad educativa de la universidad, de los consejeros superiores. Fue un trabajo que también se hizo de manera colaborativa porque participaron referentes de educación a distancia de todas las facultades y escuelas. Fue realmente muy interesante. Obviamente que como todo proceso de construcción colaborativa lleva mucho más tiempo que si resolviéramos sencillamente decir, no, esto se va a hacer así, pero como gestión hemos tomado el camino más largo, o sea,
el decidir trabajar entre todos y que, bueno, que sentamos que el sistema realmente nos identifica como universidad. Así que, bueno, Walter, vos y yo podríamos seguir charlando todo el día. Claro que sí. Pero bueno, vamos a despedirte y agradecerte especialmente por haber estado con nosotros bastante más tiempo del que deberías haber estado, al que te comprometimos de alguna manera, pero bueno, te agradecemos tu flexibilidad y tu disposición, y gracias por compartir con nosotros todo este bagaje de conocimiento que construiste durante mucho tiempo. Así que gracias. Por favor, la gratitud es mía, así que muchísimas gracias a ustedes por invitarme, muchísimas gracias por sumarme a esta red, así que bueno, seguimos trabajando juntos. Bien, esa es la idea, Walter. Ahora sos parte de la red, como bien dijiste, como todos los que participan, pero ahora sos parte activa de la red. Así que ya, bueno, eso te coloca en otro lugar, vamos a estar presentando juntos, algunas veces te tocará presentar a vos, así que claro, bueno, un poco eso es lo que le queremos contar a todos, que a medida que la red se va extendiendo, somos más los que vamos trabajando en conjunto. Gracias, Walter. No, de corazón, gracias a ustedes. Bueno, ahora una cuestión importante es el tema de los certificados. Han preguntado bastante por este tema. En realidad estuvimos haciendo un proceso de validación de las certificaciones de la firma digital. Entonces, en breve estarán recibiendo en sus correos electrónicos, los mails que han registrado, los certificados de participación. Esa es una cuestión técnica, y después recordarles que nos sigan a través de las cuentas que tenemos en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook. Y otro tema importante es presentarles que en el próximo seminario no va a ser el día martes, sino va a ser el día miércoles, por una cuestión de agenda de nuestra conferencista. En esta oportunidad, el día miércoles a las 10 de la mañana, nos va a acompañar Ruth Harf, una muy reconocida pedagoga en la Argentina, imperdible lo que va a compartir con nosotros, que tiene que ver con reflexiones sobre educar en épocas de excepcionalidad. Ya esto de qué significa educar y qué significa educar en estos tiempos. A mí particularmente me gustó que lo marque como una cuestión de excepcionalidad y no como una cuestión de pandemia, sino que la excepcionalidad puede estar presente de ahora en adelante en cualquier instante de nuestras vidas. Y bueno, ¿qué significa esto de reconvertirnos permanentemente, no? Así que bueno, los esperamos entonces el miércoles a las 10 de la mañana para escuchar y compartir un rato con Ruth Harf. Hasta luego y muchas gracias por haber compartido otra vez. Ahora agradecemos en nombre de la Universidad Nacional de Quilmes y de la Universidad Nacional de Misiones haber participado en este webinar.